Bueno, pues de nuevo buenos días. Les agradezco muchísimo su presencia, al haber ingresado ahorita a la plataforma para dar esta asesoría de la tercera unidad. Les informo de una vez, estoy calificando la unidad número 2, son casi 40 alumnos, entonces ahí voy poco a poco, pero todos tengan la seguridad de que si me entregaron en la fecha adecuada, tendrán la opción de realizar sus correcciones, ¿sí? Bueno, entonces, si no tiene ninguna pregunta previa, puedo empezar con la asesoría de la unidad 3. ¿Habrá alguna pregunta? No. Entonces van a surgir ahorita que empecemos con la actividad. Voy a compartir mi pantalla presentándoles primero el material que se encuentra en la plataforma y que ustedes pueden tener acceso a él en la plataforma, pero también se los voy a poner en el foro. Recuerden que todas las actividades en material las van a encontrar en el foro, porque fue un acuerdo que tenemos, bueno, nos aprobaron en la división de SUAYET, que este seminario en particular, las 3 maestras que somos las asesoras, trabajáramos las actividades y nos permitieron hacer estos cambios. Si ustedes ya se dieron su vuelta a la plataforma, que veo que ya algunas me entregaron actividades que no correspondían, ven que hay más actividades y nosotros acordamos nada más estas 3 actividades integradoras para esta asignatura. Pero el material es el mismo, la lectura es la misma. Entonces, bueno, este material sí es el de la 3, ¿verdad? Sí. Es el de la atención nutricional del adulto mayor, la unidad, el seminario, y la unidad es atención nutricional en las patologías más frecuentes del adulto y adulto mayor. Y en esta unidad vamos a regresar a la atención nutricional, un poco de lo que vimos la unidad 2, que es la atención nutricional. Entonces, nada más ir acotando que la atención nutricional que da enfermería no es prescribir la dieta, no es dar una orientación sobre un menú, es dar la orientación al paciente, pero considerando sus hábitos, sus costumbres, el padecimiento, etcétera, porque lo que es un hecho es que cuando egresa del hospital o ya está en su casa o va a su consulta de revisión, tiene más confianza con ustedes, con el personal de enfermería, que a veces con el propio médico, ¿no? Porque los médicos son excelentes, son muy buenos, tienen capacidades particulares como las tienen ustedes, que no las tienen los médicos, los nutriólogos, los sociólogos, nadie, o como los nutriólogos, ¿no? Que tenemos otras capacidades. Entonces, ustedes son quien tiene contacto íntimo, directo, que puede ver al paciente, eso lo veíamos en la unidad anterior, ¿sí? ¿Quién mejor que enfermería para darse cuenta de, ¿sí? Y entonces ponerlo en su hoja de enfermería, pasarlo de alguna forma al médico para que estén conscientes de la problemática del paciente. Entonces, aquí vamos a ver la atención nutricional en algunas patologías desde el punto de vista dietético, la orientación dietética que da enfermería. Entonces, no es nada más decir, pues que vaya con el nutriólogo. Pues no, esa no es una respuesta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué veo yo en el paciente? Lo canalizo al nutriólogo, sí, es una función de enfermería, pero en estos casos particulares, ¿qué puede hacer enfermería cuando tiene al paciente? Cuando ve al paciente que le dan su hojita de egreso con la dieta prescrita y que no le entiende, ¿cómo enfermería le puede ayudar a entender esa hoja con los conocimientos, con las herramientas con las que cuenta, ¿sí? Entonces, en esta unidad vamos a ver una breve descripción del padecimiento. ¿Qué padecimientos? Hay muchos, sin embargo, nada más se tomó la decisión en este momento de revisar obesidad por su alta prevalencia. Recuerden que somos el primer lugar en adultos, en niños, segundo lugar en adultos. En los adolescentes ya casi el 75% tienen o presentan obesidad. Y esta obesidad pues va desde empezamos a tener un sobrepeso, se nos va una obesidad de primero, de segunda, y luego se nos va una obesidad mórbida en la que es muy difícil bajar de peso, ¿no? Porque además tenemos esta idea, ¿no?, de que te queremos bajar rápidamente de peso. Vamos a revisar diabetes mellitus por también sus altas prevalencias. ¿Qué está pasando, no? Hay niñitos ya muy chicos que ya tienen diabetes 1, insulino dependiente.
adultos mayores que ya tienen, cada vez es más la población con diabetes en México, enfermedades cardiovasculares también derivadas de este exceso de grasa en la comida, del sobrepeso, de la misma diabetes. Vamos a revisar también aparato digestivo, algunas enfermedades como son diarrea, gastritis, úlcera, algunas enfermedades infecciosas o tóxico-infecciosas y un par de parasitosis intestinales que casi todas, si de este tipo de enfermedades infecciosas y parasitarias pueden causar con diarreas. Vamos a revisar en forma general también cáncer. El cáncer es de etiologías muy diversas, afecta a diferentes partes del cuerpo, entonces no nos daría tiempo de revisar cada uno de las causas del cáncer, entonces vamos a verlo en general. ¿Qué está pasando con el organismo a nivel también inmunológico, a nivel de nutrición del paciente cuando presenta un cáncer, que es una enfermedad sumamente desgastante? Las células neoplásticas jalan o tienen mucha energía, requieren de mucha energía y la toman del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Estaban las teorías de principios del siglo de que el paciente tuviera una dieta muy restringida para no darle de alguna forma alimento al tumor. Se ha visto que no funciona de esa forma. Entonces, ¿qué nutrimentos requiere el paciente cuando está en un tratamiento contra cáncer que lo va a llevar el mismo tratamiento? A lo mejor a una desnutrición, una anorexia, a vómito, diarrea, etcétera, ¿no? Y vamos a revisar Alzheimer porque también cada vez habemos más adultos mayores. La demencia puede ser normal en el adulto, sobre todo adultos longevos que pierden esta capacidad, sus neuronas, pero el Alzheimer es otro tipo de demencia que ataca determinada parte del cerebro. ¿Y qué está pasando con estos pacientes? No es lo mismo una demencia senil, que el adulto mayor se esté acordando de lo que hizo cuando era joven y no se acuerde de lo que hizo allá, y a lo mejor no reconoce un familiar y todo ese rollo, a el Alzheimer, que puede atacar ya personas jóvenes, no necesariamente seniles, y que pues se les olvida literalmente desde cómo comer, cómo ir al baño, ¿sí? Entonces no saben que tienen que bajar su ropa interior para ir al baño, no saben que tienen que pelar un plátano para comérselo. Entonces, completamente perdidos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa atención nutricional? Si bien la dieta no va a corregir la enfermedad, no es curativa, pero sí tiene mucho que ver con que el paciente reciba determinado tipo de alimentos que no impliquen riesgos mayores a su salud, ¿sí? Entonces, vamos a ver en general en cada unidad, pues a lo mejor un recuerdo anatomofisiológico del órgano o los órganos involucrados, y de ahí llegamos a la atención nutricional, a la parte de la dietoterapia, ¿sí? Que esta parte de la dietoterapia es la que ustedes van a aplicar de alguna forma en su actividad. Entonces tienen que ir juntando. Hay también un par de artículos que agregamos que tienen que también darle una revisadita a estos artículos para que vayan integrándolo con todo esto. Por ejemplo, tenemos el artículo de Más allá del sodio, que habla de la dieta DASH. Es una dieta que ya se utiliza en Europa desde hace tiempo. Es muy parecida a la dieta mediterránea. Es una dieta protectora cardiovascular y que ha dado muy buenos resultados en el control de la presión arterial gracias a los componentes, particularmente a algunos fitoquímicos que se destacan en el consumo de ellos, ¿sí? En frutas y vegetales. No sé si sepan qué son los fitoquímicos. Yo no, maestra. ¿No? Los fitoquímicos son sustancias producidas por las plantas que les dan colores, olores, sabores, ¿sí? Y, por ejemplo, es su forma de protección, su forma de llamar la atención para ser polinizadas, todos estos colores de la naturaleza. Y bueno, las plantas pues crecen en su lugar fijo, no pueden, si hay sol, no pueden decir con permiso los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, hay fitoquímicos para las plantas protectores, para la luz ultravioleta, hay fitoquímicos que llaman por el olor la atención de polinizadores, hay fitoquímicos que pueden, al contrario, evitar, por ejemplo, el ajo tiene un halo aromático muy, muy potente que aleja a algunos insectos, ¿sí? A los humanos nos gusta, pero a algunos insectos no. Y entonces hay varios de estos que tienen que ver o que intervienen de alguna forma junto con toda una situación particular en la presión arterial y que ayudan a controlarla, ¿sí?
Entonces vamos a revisar este artículo y hay otro que también habla de estilos de vida, modificaciones de los estilos de vida en el control de la presión arterial. Si ustedes se fijan, todo va ligado. La unidad anterior, creo que yo les, si no me equivoco, les presentaba un cuadrito en el que estaban las enfermedades crónico-degenerativas y cómo la obesidad, yo siempre digo que es la madre, el origen de muchas de ellas, ¿no? Ahorita, bueno, podríamos quitar de estas enfermedades las de aparato digestivo, pero si vemos, una obesidad lleva diabetes, lleva enfermedades cardiovasculares, puede llevar a cáncer. Entonces, sí es un problema severo la obesidad. Entonces, bueno, vienen los temas que ya les explicaba yo, viene cuidado terapéutico en la obesidad. Si bien aquí no viene en este tema un recuerdo patológico, fisiopatológico, anatómico, vamos a decirle así, de lo que es el órgano afectado, nada más recordemos que los adipocitos son esas células que obtenemos los humanos para protegernos de ciertas situaciones, para dar energía, para regular la temperatura corporal. Entonces, desde la embriogénesis se forman los adipocitos. Entonces, si una mujer es diabética, tiene mucho riesgo de que su hijo nazca con un peso exagerado, se llaman niños macrosómicos. ¿Por qué? Porque toda la glucosa que está con la madre se pasa por difusión facilitada a través de la placenta, el feto la recibe y la va acumulando y como no la ocupa en forma de, la almacena, perdón, en forma de grasa. Entonces los chiquitos hijos de madres diabéticas tienen desde ahí un sobrepeso. ¿Qué riesgo implica esto? Que desde la embriogénesis empiezan a formarse el número de adipocitos que se requieren para proteger el cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos esos adipocitos que tienen grasa amarilla y grasa parda. La grasa amarilla es la que encontramos y que nos da la termogénesis, que nos da, perdón, la que utilizamos como fuente de energía. Y todo nuestro cuerpo, aún la parte que pensemos que está más magra, tiene pequeñas cantidades de grasa que va a permitir esta protección. Recuerden que la grasa cubre órganos vitales de golpes, de movimiento, etcétera. Además de que están fijos los órganos, la grasa es un factor de protección. Y por otro lado, la grasa parda, al nacimiento, los niños tienen casi el 5% de grasa parda. Esa grasa parda es la que les va a permitir a los niños mantener el calor los primeros días, que aún no tienen ellos una forma de regular su temperatura corporal a través del sudor o a través de titiritar, ¿no? Que es la forma en la que controlamos los adultos nuestra temperatura. Esa grasa parda la mantienen en algunos grupos étnicos, sobre todo grupos étnicos que viven en zonas muy frías, en Rusia, en la parte esta de Irlanda, Islandia, la China, de la parte de Mongolia. Y es esa grasa parda que puede aparecer aquí en esta parte de arriba del cuello, que da esa termogénesis. Y esto le digo, es étnico, porque las personas que viven en el trópico no tienen esta reserva de grasa. Entonces, si nosotros vemos personas que vivan en zonas cálidas, pero que tengan ese origen, van a tener esa parte de su genética, esta parte de esta grasa que les va a ayudar en la termogénesis. Esa grasa parda es también la que almacenan los animales que invernan. Esos animalitos que dicen, bueno, voy a comer y me voy. Los más conocidos son los osos, ¿no? Que llevan estos procesos de hibernación. Y bueno, entonces acordémonos de esto. ¿Por qué es importante la obesidad entonces en un niño? ¿Por qué? Porque entonces se requiere que aumente el número de adipocitos. Entonces la hiperplasia de adipocitos es muy elevada. Si la obesidad aparece después de la adolescencia en los adultos, no es que no sea mala, por supuesto conlleva mucho riesgo, pero ¿qué ventaja podríamos ver? Que no va a aumentar el número de adipocitos. Aquí nada más va a haber hipertrofia de adipocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que están grandotes. Esto nos lleva a una inflamación crónica. Entonces, una persona que tiene obesidad va a tener una inflamación crónica, por lo tanto, su proteína C reactiva va a estar elevada y requiere de algo que inhiba la inflamación. Recuerdan ustedes que el ácido graso omega 3 es un antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, que en la dieta se incluyan ese tipo de grasas, son grasas protectoras para muchas cosas, el ácido linoleico. En cambio, el ácido linoleico, que es el omega 6,
se necesita en los procesos inflamatorios, porque acuerden ustedes que la inflamación es un proceso de defensa del organismo normal, pero que si no se controla lleva a la cronicidad, ¿sí? Entonces, en ese momento, toda esa cascada de citocinas que se producen en el proceso inflamatorio, pues son dañinas al cuerpo. O sea, se producen para defendernos, pero a la larga pueden ser dañinas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son el órgano afectado en la obesidad? Pues es todo el cuerpo que tiene adipocitos grandes y están hipertrofiados, y que eso también lleva a que esa grasa que también se encuentra en arterias, pues vaya cerrando la luz arterial y entonces nos lleve a complicaciones cardiovasculares, desde presión arterial, desde un infarto, una angina de pecho, etcétera, ¿no? O un infarto, porque se va cerrando esa luz. Entonces recuerden lo importante que es tener las arterias y las venas de alguna forma funcionales, porque pues las arterias, perdón, se vasoconstriñen, se vasodilatan, dependiendo de sus necesidades, ¿no? No son tubos duros aislados. Duros se vuelven cuando hay un proceso arteriosclerótico. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, prevalencia en el país, cómo se identifica. Antes era muy típico decir, bueno, manzana, pera, androide, ginecoide, pero ahorita estamos viendo que el cuerpo de la persona con obesidad pues puede tener estas combinaciones, no necesariamente ginecoide, no necesariamente androide. Las mujeres tenemos más grasa en la parte abdominal, porque ahí está el útero, en la parte de la cadera están las glándulas suprarrenales, igual que en el hombre. Tenemos órganos que debemos proteger, ¿sí? Las mamas, etcétera. Sin embargo, yo ahorita podemos ver como que cuerpos mixtos, que ya no es característico pera o manzana. ¿Cuáles son los factores que la desencadenan? Aquí es muy importante la parte psicológica, ¿sí? No es nada más decir, ay, bueno, estoy gordita porque como de más, sí, ¿por qué comemos de más? ¿Qué nos está llevando a tener ese gusto excesivo por? Es ansiedad, es miedo, es angustia, es depresión, a veces hasta felicidad, ¿no? Entonces hay gente que cómo manejamos nuestras emociones. Para que estamos contentos comemos, estamos enojados comemos, estamos tristes comemos. Y además hemos perdido nosotros este conocimiento de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos muchas formas de decir o de saber que tenemos la sensación de saciedad, pero la perdemos. Entonces, desde que comemos, el estómago se distiende, pasa nervio vago y hay información que dice, ya, el estómago está de alguna forma lleno. En el mismo estómago se produce una sustancia que se llama grelina. No, no es cierto, la grelina no. Sí, en el estómago, perdón, grelina, y en este duodeno también grelina, que es la que manda ese mensaje de saciedad. En el mismo adipocito se produce una hormona, la leptina, que también manda ese mensaje de que estoy lleno del adipocito, pero hay personas que tienen muy poca cantidad de leptina, y es una teoría también del proceso, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, un poco la herencia, pero tampoco es así al 100%. Lo que sí se ha visto es que mamás con problemas de obesidad, hacemos niños con obesidad porque les damos de comer exactamente igual que nosotros. Entonces, son muchos, muchos, muchos factores por los que la persona pasa por un proceso de obesidad. Yo creo que la más importante es la parte emocional, ¿sí? Porque mucha gente prefiere, hay chicas que tienen problemas psicológicos y dicen, es que es como para que no me vean. Estando yo gordita, nadie me molesta, nadie me ve, no llamo la atención a nadie, ¿sí? Entonces, bueno, hay de todo, hay toda una gama de causas del por qué se puede presentar. Lo que sí es cierto es que es todo un riesgo para la salud. Viene también diabetes mellitus, entonces viene aquí esas preguntas previas que se van contestando a lo largo, pues qué es la diabetes, qué es la insulina, la prevalencia, etcétera, ¿no? La clasificación, cómo se va a identificar, los factores que la desencadenan, complicaciones y el cuidado dietoterapéutico. O sea, acordémonos que aquí la diabetes es una enfermedad por la falta de insulina producida por el páncreas o la mala calidad de la insulina, o también la resistencia que hacemos a la insulina. El tener malos hábitos de alimentación, no desayunar, no llevar un horario, eso a la larga hace que haya una resistencia a la insulina. En cuanto nosotros nos despertamos, se activan todas las hormonas y todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo estuvo en metabolismo basal, dormidito, pero siguió haciendo sus funciones.
En cuanto despertamos, hagan de cuenta que el cerebro manda el mensaje. A ver, háganme un escaneo de cuánta glucosa tenemos, ¿sí? Ah, pues rápidamente se hace este escaneo. Ah, pues hay tanta glucosa en forma de glucógeno en el hígado. Hay tanto glucógeno en músculo. ¿Para qué nos alcanza? Ah, bueno, pues ya, ¿no? Empieza el cuerpo. Y entonces la insulina está así como que ya lista, ¿no? A ver, ¿a quién voy a transportar? Hagan de cuenta que es así. Entonces, ¿qué pasa si no desayunamos? Pues vamos a acabar rápidamente con esa reserva que teníamos de glucógeno. Y ya el cuerpo sabe, este chamaco no me va a dar de desayunar, se va a ir así en blanco porque le da náusea, le da flojera, se levantó tarde, etcétera, el motivo que sea. Bueno, entonces, ¿qué dice el cerebro? A ver, rápidamente, ¿cómo podemos obtener glucosa? Rápidamente, ¿qué? Ah, aminoácidos gluconogénicos. Alanina, está lista. Si nosotros pensamos que va a ser la grasa la primera, no, no es la primera grasa la que es la fuente de energía, sino que es los aminoácidos. Una función muy importante de los hidratos de carbono es ahorrar proteínas, porque en presencia de hidratos de carbono no ocupamos las proteínas como fuente de energía. Entonces ya ocupamos las proteínas como fuente de energía, pero mientras la insulina se quedó así como que a ver, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y es como si la insulina tocara la puerta de la célula, tuk, 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 y la célula le abre la puerta y ve a la insulina y no trae nada, pues se la cierra. A la segunda vez se la cierra y le pasa un poco como al lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, y al final no le creen. Entonces vamos nosotros creando esa resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces ya al ratito pues tenemos aumento de glucosa, tenemos este tipo de problemas, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ay, perdón, estoy grabando. Disculpen ustedes, ¿eh? Disculpen. Perdón, entonces, les decía, esta parte de que ya no sabe la insulina, ¿qué va a hacer? Que está en que se queda así, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y voy creando una resistencia a la insulina y al rato medicamentos. Ah, pues tómate la metformina. ¿Qué va a hacer la metformina? Pues va a abrir estos canales, ¿no? Los GLUT, ¿para qué? Entre la glucosa. Entonces, desde ahí, nosotros mismos vamos generando estos cambios. Agreguémosle la obesidad, agreguémosle que le falta, no llega glucosa a las células, pues se van perdiendo la nutrición y empezamos con un dedito, otro dedito, y ustedes saben perfectamente las complicaciones de todo esto, ¿no? Entonces viene aquí que es la insulina, qué está pasando con ella. Acuérdense que una función de enfermería muy importante en el paciente diabético es este factor dieta, insulina, tiempo, ¿sí? ¿A qué hora desayuna? ¿Qué insulina se pone? ¿A qué hora toma una colación? ¿A qué hora toma su cena, etcétera? Y ahí hay que estar pendiente para que el paciente no caiga en hipoglicemia, perdón. Hay muchos tipos de diabetes. La gestacional puede ser común. Muchas mujeres pueden cursar con diabetes gestacional, termina el embarazo y no pasa absolutamente. Sin embargo, si ya tienen un antecedente previo, se puede desde ahí desencadenar. Esto de que la diabetes me dio porque me espanté, eso no es verdad, pero bueno, desde ahí mucha gente se da cuenta de que está pasando algo. ¿Cuáles son las causas? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante de los signos, ¿no? Mucha sed, mucho cansancio, pérdida de peso, orinar. Si hay mucha glucosa en la sangre, pero la insulina no sabe que la puede transportar, no hay la cantidad necesaria de insulina, ¿qué pasa? El cuerpo que dice, elimínala. ¿Cómo la elimino? A través de la orina. Al eliminarla a través de la orina, pues requiero agua para ir varias veces al baño. Entonces, desde ahí viene la poliuria, ¿sí? Pero también la polidipsia. Necesito mucho más agua para poder eliminar esta glucosa. Cansancio, porque pues no tengo la energía. Por más que tengo la insulina ahí, no hay forma de que entre la glucosa a la célula a llevar a cabo la respiración celular, el ciclo de Krebs, y no tengo ATP, estoy cansado. Y empiezo a perder peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, pues no, necesito energía. ¿Y qué hago? Pues quema grasa. Entonces empezamos a quemar grasa y al quemar mucha grasa en una forma no normal, como es el caso de los diabéticos, se producen cuerpos cetónicos derivados de la quema de la grasa, pero tampoco va a funcionar porque acuérdense que si han revisado un poquito del ciclo de Krebs,
pues sí tienen que entrar perdón, los grasas al ciclo, pero no da la misma eficiencia en energía. Se empiezan a concentrar cuerpos cetónicos y el paciente cae en cetoacidosis, sí, diabética. Y tiene ese olor a manzana fermentada, que con los que llegan al hospital le ponemos la insulina, inmediatamente el paciente puede componerse, ¿sí? Entonces, vean lo importante de esta parte de la fisiología, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? Pues llaguitas, accidentes, o lastimaditas que no se curan, visión borrosa, etcétera, ¿no? Todas las complicaciones que ya sabemos. Entonces, vamos a revisar diabetes, vienen las complicaciones, cuáles son las agudas y el cuidado dietoterapéutico. Entonces, en su ejercicio final, ustedes tendrán que ver su estudio de caso, ver qué puedo yo aplicar en el manejo nutricional, qué cambios puedo hacer. Ahorita les explico el estudio de caso. También tenemos la parte de a ver si no, ya me pasé. Bueno, las recomendaciones para la dieta. Esta parte está muy amplia, la de diabetes. ¿Qué tenemos que hacer? Fraccionar la dieta, etcétera, ¿no? Y las acciones de enfermería, que deben regresar ustedes a las acciones de enfermería. Insisto, no le voy a prescribir la dieta al paciente. Tenemos la siguiente parte, que son enfermedades cardiovasculares. También en general, no aterrizamos en cada una, porque aquí lo que importa es cuidar el sistema cardiovascular, cuidar las arterias, que no tengan un daño exagerado por la arteriosclerosis. Sin embargo, son enfermedades silenciosas. Muchas pacientes, ya que les da el infarto, o ya que les van a hacer una técnica de estas ay, se me fue el nombre ahorita, pero que van a revisar sus arterias, ven que ya están sus arterias destrozadas y no queda más que poner stents, ¿sí? Entonces es así como una malla que le ponen a la arteria porque ya esa arteria está fibrosa, se desbarata, ¿no? Entonces todas estas cosas muchas veces se da cuenta uno mucho después. Le da el infarto, un infarto fulminante, pues es que ya tenía este daño. O pequeños eventos cerebrovasculares que pasan desapercibidos con las personas, no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que ya se desmayó, se cayó y se fracturó el fémur. Pues es que ha tenido pequeños microinfartos. Entonces, ¿cómo son las arterias y cómo se van llenando de esta grasa derivada de la obesidad y del exceso de consumo de alimentos con grasa? No significa que no debamos comer grasa. Desde que les comentaba de los adipocitos, la grasa tiene funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el caso del colesterol. El colesterol se requiere para la formación de hormonas de la corteza suprarrenal. El problema es cuando hay mayor colesterol en sangre y no se elimina. Entonces, ese es el riesgo para la salud. Los mismos triglicéridos se acumulan o se almacenan para darnos energía. Nuestro cuerpo está protegido con grasa. El problema es cuando es un exceso. Tenemos enfermedades del aparato digestivo también. Un recuerdo rápido de lo que es el aparato digestivo. Aquí sí es muy importante que ustedes repasen esta fisiología del aparato digestivo, porque cuando ustedes vean las acciones de la dieta, tienen que tener muy claro el concepto. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar de una dieta sin coles histoquinéticos? Yo soy maestra. Ajá. ¿Alguien más que llegue su paciente y le diga, oiga, es que mire, me dijeron una dieta sin coles histoquinéticos, ay, pero la señorita de nutrición no me dijo nada? Tú sí, Rosa. ¿Qué has oído de los coles histoquinéticos? ¿Qué son? Bueno, pues lo que nosotros hemos visto en el hospital es que es todo bueno, son los alimentos que pueden afectar a la vesícula, con pacientes con problemas de vesícula. Ajá. Son los alimentos que pueden afectar. Más que afectar, son los alimentos que estimulan la producción de no, perdón, la expulsión de la bilis, ¿sí? Entonces, déjenme dar un acceso. Son esos alimentos. Hay personas que ya tienen un problema biliar, ya sea que tengan una estenosis en el conducto biliar, que tengan lodo biliar, que tengan piedritas, que son de colesterol al final en la vesícula biliar. Entonces, cuando ya hay una afectación en la vesícula biliar,
estos alimentos colecistoquinéticos estimulan que esa vesícula biliar se contraiga. O sea, nosotros cuando comemos una grasa, la grasa, aunque tengamos una enzima, una lipasa en boca, una lipasa en estómago, la grasa que comemos los adultos ya es muy, muy compleja como para que esas lipasas pueda empezar a romperla. En cambio, no con un recién nacido, y menos con la leche materna, que está súper emulsificada. Entonces, ¿qué requerimos los adultos para que la grasa se digiera? Que se viertan sales biliares en el duodeno, que emulsifiquen esa grasa, o sea, que la rompan, así como que en pequeñas micelas, así se llama, micelas, y entonces ya la lipasa pancreática puede actuar y puede decir, ay, sí, ya puedo llevar a cabo la digestión de la grasa. ¿Qué se requiere? Que se contraiga la vesícula. La vesícula es, ¿se acuerdan ustedes? Esta cosita que está aquí arriba es un repositorio del hígado en donde se concentra las sales biliares, que es lo único importante para la digestión, pero también ahí se concentran sustancias de desecho. Les decía yo, el colesterol, metales pesados, fármacos, bilirrubinas, que es lo que da color a la materia fecal, y se eliminan ahí. En el proceso digestivo, cuando pasan las grasas y llegan al duodeno, déjenme buscar mi mouse, en esta parte del duodeno, la primera porción del intestino delgado, se produce una hormona que se llama colecistoquinina. Esa hormona se absorbe, llega a través del torrente sanguíneo a una glándula que anda por aquí atrás que no se ve, que se llama páncreas, y a esta glandulita también, bueno, que se llama vesícula biliar. Entonces, ¿qué va a hacer? En el caso de la vesícula biliar, va a estimular que se contraiga. Una vesícula sana, en el que su conducto hepático, biliar, no sé, que el conducto biliar no tenga ningún problema, no tenga estenosis, no haya piedritas, que se conecta con el conducto pancreático a nivel del duodeno, no va a pasar nada, ni vamos a sentir. Nosotros podemos comer una grasa y nadie dice, ay, en este momento mi vesícula biliar se está contrayendo. No, pero una vesícula enferma, en que haya estenosis, haya piedras, que se atore, le va a doler, va a tener un cólico biliar, así se llama, muy fuerte. Entonces, cuando diagnostican, pasan un medio de contraste, etcétera, y dicen, ah, pues su vesícula tiene este problema, hay que extirparlo. Entonces, los alimentos colecistoquinéticos son esos, los alimentos que estimulan la secreción de colecistoquinina, que va a obligar a que no obligar siempre, pero bueno, que va a causar ese dolor en una vesícula enferma. ¿Cuáles alimentos son estos? Pues los que tengan grasa. Entonces, las personas cuando toman leche entera, leche entera me refiero en grasa, cuando toman un huevo, que el huevo es de grasa oculta, no tiene la grasa, no es visible, cuando toman tocino, crema, etcétera, chicharrón, es cuando manifiestan la sintomatología. ¿Sí? Entonces, ahí la importancia de que ustedes sepan esta parte, cómo es la fisiología, qué enzimas se producen, cómo actúa el organismo ante tales circunstancias, ¿sí? Igual, una pancreatitis. ¿Por qué el paciente con pancreatitis? Pues lo debo de tener muy controlado en ayuno y a lo mejor le pongo bueno, no yo, ¿verdad? A lo mejor el médico le pone un apoyo nutricional a través de una yeyunostomía para que siga recibiendo nutrimentos, pero para no estimular a su páncreas. Imagínense una pancreatitis que está inflamado el páncreas, que sea debida a que se quedó aquí atoradita una piedrita que venía de la vesícula y que se junta con el conducto hepático en uno solo. Y ahí se queda atorada la piedrita. Va a tapar el conducto pancreático. Y las enzimas del páncreas están ahí inactivas, ¿sí? Pero son muy potentes. Entonces, como todo es hormonal, cuando se produce también esa colecistoquinina, llega al páncreas y activa a las enzimas para que se viertan. Entonces, si esas enzimas se activan en el páncreas, pues lo va a digerir. Y de ahí la pancreatitis. Entonces, una persona puede tener una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, que se puede ser derivada también por alcohol y puede morir, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo sepan. O el colon, ¿cómo funciona? Pues desde que ya ocupamos digerimos todos los alimentos y absorbemos los nutrimentos, pues el colon se va a encargar de ir absorbiendo agua, de ir limpiando. Es una persona que no consuma fibra y que tenga problemas de estreñimiento, estas cositas que están aquí se llaman austos y aquí se forman unas bolsitas que se llaman divertículos y esos divertículos se pueden inflamar, se van llenando de materia fecal, de restos de alimentos, de células, de descamación, etcétera, se inflaman y son muy dolorosos y pueden reventar el peritoneo.
y entonces la persona puede tener una peritonitis, entonces hay que operarlos, ¿no? Entonces la fibra, ¿qué importancia tiene al ir limpiando literalmente la fibra insoluble, como un sacatito que va limpiando el colon, y la fibra soluble, ese volumen que le da a la materia fecal, en el que se va quedando ahí sustancias potencialmente cancerígenas. Desde el duodeno, la fibra para un paciente diabético es muy importante porque desde que va pasando por aquí en este proceso de digestión y absorción, se atrapa glucosa. Entonces la fibra disminuye la glucemia postprandial. Es también muy importante en esta eliminación del colesterol, porque si mi vesícula elimina el colesterol a través de la vesícula biliar y tengo fibra, si no el 100, pero si un porcentaje más o menos considerable, se queda atrapado de colesterol y ya no se reabsorbe. Si no hay fibra, el colesterol se reabsorbe otra vez y sigue aumentando los niveles de colesterol. Un paciente cirrótico en el que sus células de la microbiota normal producen amoníaco y ese amoníaco se absorbe. Un hígado sano lo que debe hacer es convertirlo en sustancias, en sustancias no nitrogenadas, bueno, no nitrogenadas, no en amoníaco, sino en urea y todos estos productos azuados y se eliminan. Pero un hígado que ya no pueda hacer esto va a dejar el amoníaco como va en sangre y el paciente nos va a llegar con encefalopatía hepática y va a tener ese olor amoníaco característico de los pacientes. Entonces es muy importante que ustedes sepan cómo funciona, cómo se digieren los alimentos desde la boca, qué pasa en el estómago, etcétera, para que cuando el paciente llegue y les pregunta, oiga, ¿por qué me dijeron que esto no lo coma? ¿O por qué me dijeron que esto sí lo coma? Y ustedes puedan tener el conocimiento y explicárselo al paciente, ¿sí? Bueno, después de aparato digestivo, que vamos a ver estreñimiento, diarrea, gastritis, etcétera, sigue, si no me equivoco, lo de Alzheimer, no es cierto, cáncer. Y aquí en cáncer, pues más que dar un tratamiento preventivo, sí vamos a revisar cuáles son los orígenes, qué tipo de alimentos provocan el cáncer, por ejemplo, de colon o cáncer de mama, aumento de grasas, etcétera. Y vamos a ver cuáles son los factores dietéticos que son cancerígenos, cómo se controla y sobre todo acciones para darle, alternativas para darle al paciente sobre la forma de cómo debe consumir los alimentos, qué características debe tener, la temperatura, los colores, las cantidades, evitar esta contaminación cruzada de de los alimentos, de que la contaminación de alimentos, porque un paciente con cáncer, su sistema inmunológico está afectado, etcétera, ¿no? Y luego nos vamos a Alzheimer también, que es, qué tipo de demencia es, cómo se clasifica, cuál es la prevalencia, cómo se identifica, porque aquí es muy importante, ¿no? El paciente que pueda tener una demencia, pues es muy diferente que el paciente ya no recuerde algunas cosas, pero desde preguntarle cosas que vaya activando, ¿no? Desde decirle, dime 3 cosas en las que se parezca un pájaro a un avión. Y pues el paciente debe decir, pues tienen alas, vuelan, ¿cuál otra? A ver, así, ¿no? Entonces vamos identificando cómo está conectando las terminaciones nerviosas. ¿Qué desencadena? El cuidado diedoterapéutico, ¿no? Y aquí, bueno, se repite esta que es la demencia, ya está arriba, pero bueno, es un error de dedillo. Entonces, en general, este es el material que ustedes van a revisar. Creo que tiene una lectura fácil de llevar a cabo. No hay mayor problema. Les voy a presentar ahora la actividad que van a resolver, que se las voy a subir en un momento a la plataforma, al foro. Y les digo, no lo quise hacer anoche porque como entran chicos del 3 y del 6 de los dos grupos, pues tengo que subirlas en ambos foros, ¿no? Sí, en ambos foros de cada grupo. Esta actividad, acuérdense que claramente aquí les indico en qué parte la van a subir de la plataforma. Entonces ya no hay pretextos para que me digan, es que me equivoqué, es que no supe dónde. Ahí claramente en la actividad les pido por favor dónde la deben subir, en la parte práctica, ¿sí? Y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque sí tenemos las dos, la teórica y la práctica. La teórica no la vamos a hacer. Les pido, por favor, que lean el material que les acabo de enseñar, que es Atención Nutricional en las Patologías Más Frecuentes del Adulto Mayor, Adulto y Adulto Mayor, y también que descarguen un par de artículos, uno que se llama Más Allá del Sodio y otro que se llama Dieta DASH. Entonces, estos dos artículos, voy a revisar porque creo que no me acuerdo si el nombre está correcto. Hay uno que son estilos de vida,
Pero ahorita yo se los acomodo y esos dos artículos los revisan, que les va a servir para realizar su actividad de aprendizaje. Entonces, les dan una lectura rápida, nada más buscando, poniendo atención en lo que se está preguntando para que contesten lo que se pide. Entonces, después de haber revisado el material, van a hacer el estudio de caso. Este estudio de caso es toda la información para responder, la encuentran aquí. No busquen información en otro lado, no supongan nada, es solamente lo que dice aquí, ¿sí? No es de que, ay, pues yo creo que esta paciente, no, yo creo, no, no crean, es lo que está ahí. Piensen ustedes que tienen a su paciente enfrente, ¿sí? Y es lo que les está diciendo. Y bueno, ya es lo que nos dijo, ya no podemos nosotros obtener más información. Entonces, sobre esta información vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, desde cuál es la idea de la paciente, qué enfermedades tiene, etcétera, ¿sí? Entonces, tiene 65 años, aquí viene su peso, su estatura, es jubilada, tiene vida sedentaria, no realiza ningún ejercicio. Todo eso son datos importantes para que ustedes respondan. Va a su consulta de persona diabética que vive con diabetes tipo 2 y que toma metformina en la comida y en la cena. Y además, ella dice que tiene una dieta para diabético fraccionada, bueno, le indica una dieta para diabético fraccionada en quintos. En su consulta le detectan una presión arterial de 150/90 y le dicen que si no la controla, pues va a tener que, la alimentación va a tener que darle medicamento. Pero como la persona que la atiende, ustedes ya revisaron el material de Dieta Dash, pues dicen, mire señora, si usted sigue esta dieta, va a poder controlar su presión arterial sin tener que tomar medicamento y pues vamos a ver qué otros beneficios tiene la dieta. La señora le preguntamos sobre su dieta habitual y ella nos va a decir que siempre come lo mismo, ¿sí? Porque le da flojera salir y caminar, entonces todos los días esto consume, ¿sí? No tenemos mayor problema de pensar qué comió ayer, qué comió antier. Ella nos dice que habitualmente consume esto. Nos da horarios de alimentación, ¿sí? Y nos dice las cantidades aproximadas de lo que está consumiendo y nos dice también las técnicas de preparación del alimento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La seguimos interrogando y ella nos dice que sigue la dieta para diabético que le indicaron, ya que toma medicamento y no consume nada de azúcar. Pero su glicemia ya vimos que no está controlada, entonces desde ahí vamos viendo que la señora que cree que es una dieta para diabético. Entonces, vamos a analizar la alimentación de la señora y vamos a responder lo que se pide. Para este ejercicio hay que agrupar los alimentos. No vamos a dar propuestas o recomendaciones de menú de que en este momento yo le diga para este ejercicio que vamos a hacer ahorita. No le voy a decir, pues es que ahora en lugar del desayuno consume usted 3 frutas, no son esas recomendaciones. Yo voy a agrupar estos alimentos en los grupos para orientación alimentaria. Entonces voy a ver desayuno. La señora me dice que se come 3 manzanas. Pues grupo de frutas y verduras, manzana. Me dice que come 3 tortillas. Pues 3 tortillas. Pero me dice que le pone sal. Pues la sal no tiene grupo, ¿no? Entonces, sin grupo. ¿Qué toma de colación? ¿Qué come de comida, etcétera? Y voy poniendo los alimentos. Fíjense ustedes que tenemos preparaciones, lo van a ver. Dice, por ejemplo, 3 tortillas, 3 quesadillas de queso manchego con fritas en aceite. Tengo que ponerlas en su grupo. No puedo poner un grupo que diga 3 quesadillas queso manchego porque los grupos no son de preparaciones, son de alimentos. Entonces tengo que fraccionar mis alimentos que me está diciendo, ¿sí? Entonces los voy poniendo en el grupo que corresponde. Esto no tiene grupo porque no hay forma de que tenga grupo, no entra, pues lo pongo sin grupo. Un ejemplo, no sé, come tocino la señora. ¿En qué grupo pondrían ustedes el tocino? En el 3. En el 3. ¿Alguien más? ¿En otro grupo? ¿Todos están de acuerdo que en el 3? ¿Perdón? Sí, en el 3. En el 3. Bueno, sorpresa, no puede ser en el 3. Regrésense. Aquí, por ejemplo, les pido que si tienen alguna duda, pueden revisar de nuevo el plato, grupos de alimentos y dieta recomendable, ¿sí? O el sistema mexicano de equivalentes. ¿Por qué no en el 3? Ok, es de origen animal, pero ¿ustedes creen que comer tocino es equivalente a comer un huevo,
a comer una ración de carne, a comer media taza de frijoles? Pues depende de cuánto No. tocino coma. No. Depende de cuándo comes. ¿Cuánto tendrías que comer para tener la proteína que te puede dar la carne, el huevo? No, no hay forma. Entonces, esos alimentos que no tienen proteína, porque no tienen proteína aunque sean de origen animal, desde el ejercicio anterior yo les pedía que identificaran los principales nutrimentos que nos aporta ese grupo. Entonces, si yo tengo tocino, aunque sea de origen animal, no me aporta proteína. Y el grupo de leguminosas y alimentos de origen animal es la principal fuente de proteína de alto y de mediano valor biológico, como las leguminosas. Las leguminosas les falta un aminoácido esencial, a los cereales les falta 2, por eso también comentábamos la complementariedad en el grupo de alimentos, que se complementan cereales con leguminosas. Entonces, tocino, pues no entra ahí, por más que sea de origen animal. ¿Cuál otro no entra? No entra la crema, no entra el queso crema, no entra la mantequilla. Si ustedes ven la etiqueta de la mantequilla, aunque sea un producto de origen animal, no tiene proteína, dice grasa de leche. No dice proteína de leche, no dice leche entera. Grasa de leche y suero de leche, que es lo que le da el sabor. El suero de leche puede tener inmunoglobulinas, pero la proteína importante de la leche es la caseína y no la contiene. Entonces tendremos alimentos que no tienen grupo porque no hay forma de incluirlos como tales, ¿sí? Entonces ahí voy poniendo mis alimentos sin grupo. Si no identifican grupos, no es necesario que pongan no, no, no. Yo lo que quiero con este ejercicio es que ustedes visualicen, ¿sí? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué come, qué no come, de qué grupo, etcétera? Para enseguida contestar las características de la dieta. Entonces, aquí es importante que ustedes vean, ¿la dieta de la señora ha sido suficiente? Tienen que fundamentar. No quiero que se vayan a la característica y me la copien y la repitan. No. Un estudio de caso va a permitir que yo identifique capacidad de lectura, capacidad de síntesis, capacidad de aplicación, no capacidad de copiar y pegar de repente, porque voy y copio la definición. Ah, sí es suficiente. Ah, suficiente dice porque el adulto mantiene su peso y el niño, y hasta ponen lo del niño. No, estamos en un adulto, entonces yo quiero que ustedes rescaten. Esa es la información, me la traigo para adulto, me la traigo para adulto mayor. Y no repito, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere suficiente? Pues que el adulto mantenga su peso para su estatura. Y me tengo que regresar a los datos que tenga. Saco mi índice de masa corporal, veo los valores normales y digo, ¿sí o no? Completa. ¿Qué significa completa? Que incluya en cada tiempo de alimentación un alimento de cada grupo. Para esto me sirvió ese ejercicio. A ver, ¿está incluyendo en cada grupo un alimento? Ah, pues sí, es completa. No estoy calificando aquí cantidades, ni en suficientes cantidades. Con que tenga los 3 grupos en cada tiempo, es completa. Que sea inocua. Inocua no es nada más como dice la definición, ¿no? Que es el consumo en cantidades y formas adecuadas sea inocuo, o sea, que no nos cause daño. Además, porque está exento de microorganismos, toxinas, etcétera. Voy a ver cómo puedo saber que es inocua. Ah, pues la señora no dice que ella la prepara, no come en la calle, pero ¿qué voy a revisar? ¿Qué patologías tiene que puedan ser derivadas de este exceso o déficit en el consumo de alimentos? Ah, pues se rompió el fémur. Ah, pues no sé, a lo mejor no tengo datos para decir si consume calcio o no, ¿sí? O tiene cirugía de una muela. Ahí no tiene nada que ver la dieta, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué patologías puede estar presentando la señora por lo que su dieta no ha sido inocua, ¿sí? Ok, ahí lo contestamos. El punto número 2 dice que van a calcular el índice de masa corporal y de acuerdo con de acuerdo con A, B, C, D. No dice responda, no dice conteste aquí, no dice nada. Así es que aquí no le tienen que poner ustedes nada, porque de repente vi en el ejercicio anterior que decía, analiza no sé qué, y me ponen ahí todo un texto que decía, bueno, esto no va aquí. Esto lo tienen ustedes que ir desprendiendo hacia lo que le estoy preguntando después. Entonces aquí no contestan, en esta parte de A, B, C, D, no contesta nada. Más bien es de acuerdo con qué patologías presenta, qué información tengo en el estudio de caso en general, de sus hábitos, de sus costumbres, etcétera, de mi agrupación de alimentos y del análisis que hice del estudio de caso, o sea, del análisis de la dieta, ¿sí? De este análisis, perdón, que yo estoy haciendo.
voy a completar esto. Entonces, vamos a indicar únicamente cambios dietoterapéuticos que debe implementar. Todo está vinculado, no son aislados, porque vamos a hacerlo de acuerdo a el índice de masa corporal. Me sale normal, pero ¿qué detecto yo? O me sale elevado, me sale con obesidad, me sale con desnutrición. Entonces, aquí voy a identificar en esta primera columna qué estoy identificando sobre lo que consume, ya sea en exceso o le falta incluir, porque podemos ya, nos regresamos aquí. Ah, pues la señora no incluye tal grupo. Ah, y tiene que ver con la obesidad. Entonces me vengo para acá. Ah, no está incluyendo esto y entonces lo debo fundamentar. ¿Por qué lo debe cambiar? Ah, pues porque el consumir esto le va a permitir esto, ¿sí? Este grupo de alimentos da esto, este nutrimento, etcétera, y ahí lo fundamento. ¿Y cuál es el cambio? No sé, yo veo que se come 10 tortillas. No es que deje de comer tortillas, no le va a poner ahí, ¿por qué debe cambiar? Ah, pues porque el exceso a lo mejor de tortilla y la falta de ejercicio, porque es sedentaria, pues está haciendo que se acumule en forma de grasa. No es un decir, ¿no? ¿Y qué cambio le puedo hacer? No nada más es disminuir, que coma menos, sí, pero entonces, ¿qué le propongo? Que elimine, que sustituya o que incluya. Entonces, aquí es donde van vinculados. ¿Qué estoy identificando? ¿Qué le voy a decir a la señora que haga? ¿Sí? Ya lo fundamenté en esta parte. Aquí está el fundamento. Debe cambiar ya que. ¿Sí? ¿Voy bien? En diabetes, exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está consumiendo? ¿Qué está afectando la glucemia? Los horarios, los tiempos, la cantidad de alimento, etcétera. Y lo mismo en hipertensión, que está consumiendo en exceso, que le falta incluir. Ahí es donde voy a ocupar o voy a revisar también este artículo que les decía de más allá del sodio, de la dieta DASH. Y entonces veo, ah, pues es que la señora está consumiendo esto que tiene que ver con la presión arterial y lo debe cambiar por. Y nada más dos, 1 y 2. Enseguida, de acuerdo a los artículos que revisamos, también vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico de la dieta DASH? O sea, ¿qué se fundamenta? ¿Qué hace esa dieta? No sé, si yo les digo el fundamento fisiológico de una dieta cetógena para obesidad, ah, pues es que la dieta cetógena, al comer más grasa, estimula que se queme más grasa y entonces aumentan los cuerpos cetónicos. Ese es el fisiopatológico o fisiológico del fundamento de la dieta para obesidad, una dieta cetógena. Entonces debo buscar, ah, pues es que los nutrimentos que contiene hacen esto en las arterias. No es la descripción de la dieta, no es que me pongan la dieta es una dieta mediterránea que lleva lácteos, que lleva no sé qué, verduras. No, no es el contenido, sino fisiológicamente qué hace esa dieta. Después, de acuerdo a las características de la señora, vamos a ver qué medidas no farmacológicas van a ser básicos para que ella prevengan el tratamiento de la presión arterial. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué medidas que no tengan que ver con fármacos van a ayudarle a esta? ¿Sí? Y tienen que explicar la respuesta, pero únicamente con los datos que tengan en el estudio de caso. Ah, esta señora hace A, B, C, D. Ah, sobre esas me voy. Porque van a encontrar toda una lista de esta parte de medidas no farmacológicas, pero si la señora no las presenta, no tienen que incluirlas, ¿ok? Y luego dice el C, ¿consideras que esta dieta puede ser de utilidad también para controlar la obesidad y la diabetes? ¿Sí o no? Y vamos a explicar la respuesta. Ah, pues para la obesidad, pues no creo que sirva porque contiene esto, esto y esto que puede seguir aumentando de peso. Ah, sí es útil porque contiene esto, esto y esto, que tiene esta función para el control de peso. Lo mismo para la diabetes, ¿sí? Ah, pues sí sirve porque se integran este grupo de alimentos y estos alimentos contienen tal nutrimento que van a favorecer o aumentar o a disminuir, etcétera. Y por último, la importancia de los flavonoides que les comentaba ahí en el control de la presión arterial. No me repitan, los flavonoides son sustancias químicas elaboradas por los vegetales. No. ¿Cuál es su importancia? En la presión arterial. Y por último, únicamente 2 riesgos que puede presentar, no los que ya presenta, más bien los que se pueden derivar de los que tiene. Ya vimos que tiene diabetes,
ya vimos que puede tener presión arterial, puede tenerla, ya vimos que el peso puede andar no muy bien, vimos la comida, entonces, ¿qué riesgos derivados de los padecimientos que presenta? Y ya, es todo, viene la lista de cotejo y es lo que ustedes tienen que trabajar. ¿Alguna duda, comentario? De esta actividad no se van a mandar fotografías. ¿A quién le tomarías fotografías? Es que alcancé a leer ahí que decía algo de fotografías, por eso, ¿En dónde? por eso era mi pregunta. A ver, ¿en dónde? Perdóname, ¿en dónde? ¿Fotografías en dónde? Estaba subrayado con azul, maestra. ¿O fue lo que pensé yo que decía? Subrayados con azul están los puntajes. 4 puntos en Ah, total, ok. 1 punto en total, 3 puntos, 1 punto. No, entonces eso fue No, pues porque ¿a quién se las tomas? 2 puntos, 1 punto, no. No hay a quién, es un estudio de caso. Entonces, lo que tú tengas ahí de información. En la primera, sí, porque era la evidencia. Es ahí donde yo les comento que tiene mucho que ver la lectura. Hubo gente que me mandó fotos de circunferencia de brazo y dije, pero eso no lo estamos pidiendo. Eran 4 evidencias nada más. Peso, estatura, altura de talón, rodilla y la circunferencia de pierna. Era lo único que queríamos para hacer el ejercicio. Y me mandaron casi como si le fueran a hacer un vestido a la persona. Entonces, desde ahí es la lectura. Por eso es tan importante. Miren, no le tengan miedo. Ustedes son expertos porque están al cuidado de los pacientes. Cuando ustedes leen las indicaciones, pues las leen y las aplican. Entonces, aquí como que de repente en una actividad se ponen, no sé, más nerviosos, no lo leen, lo leemos superficialmente. Y les comento también por mi propia experiencia. Yo también hago trabajo o tomo cursos en línea y de repente leo, hago otra cosa y digo, ay, pero ¿cómo no? Hay que volver a leer a veces la instrucción porque de repente pues se nos van, pero nada más hay que leerle bien. Entonces, no, aquí no hay fotos, ¿ok? No sé si tengan alguna duda más. ¿Puedo dejar de compartir esta pantalla para enseñarles los artículos que tengo aquí? A ver si los bajé. Déjenme ver, por favor. Y vayan pensando si tienen alguna duda o comentario para la actividad. Creo que no bajé el artículo. Denme oportunidad de revisarlo, de bajarlo para que lo vean. Ábrete, no se deja abrir. Mientras, si me quieren comentar, si tienen alguna duda. ¿No? Ah, no es cierto, este no es. Perdonen ustedes, ahí voy. Miren, este es uno de los dos que se llama Más allá del sodio, es la dieta DASH, cambios en la dieta y su efecto en la hipertensión arterial. Entonces está muy interesante, le dan una leída y aquí van a encontrar parte de las respuestas de. No quiero que copien y peguen, porque de repente me ponen, en un estudio de no sé qué me ponen todo eso. Miren, la actividad, este es uno, ¿no? El otro no lo puedo bajar, pero se los voy a subir. De repente, miren, me da mucha pena porque la actividad pareciera que fuera para mí. Me ponen un montón de información. Y entonces digo yo, bueno, tengo que hacer la lectura de todo esto y al final viene la respuesta. Entonces, ahí es la parte que les digo, la lectura y que ustedes sinteticen y puedan tomar de esa lectura la respuesta. Porque sí me han dicho, pues es que sí está la respuesta, maestra. Pues sí, pero está hasta el final, está en letras chiquitas, entonces yo tengo que hacer toda esta lectura
que desafortunadamente muchas cosas son cosas pegadas y copiadas. Y recuerden que ya esta parte de lo copiado y pegado, pues ya también es motivo de denuncia, de acción penal, etcétera, ¿no? Entonces, para que vean esta parte de qué estamos pidiendo, qué estamos leyendo y cómo somos capaces de copiar, no copiar, tomar esa información, parafrasear, aplicarla al paciente. ¿Alguna duda en particular? ¿No? Voy a dejar entonces de grabar.